Astele.tv. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando aquí en Tus Propias Palabras, a nombre de mi buen amigo Alejandro Ruiz. Les saluda Miguel Muñoz y bueno, vamos a tener hoy un programa bien interesante. Vamos a presentar a nuestro invitado, al politólogo Yuri Servolov de la Carpeta Púrpura. ¿Cómo está, Yuri? Muy bien, Miguel. ¿Todo bien? Muy bien y de buenas. Un Eso saludo a es lo todo tu importante. auditorio. Muy bien, pues Sí, muchísimas gracias. Oye, vamos a hablar de, Sí. ¿qué te parece si de política? Ok, de acuerdo. ¿Te parece? Sí, sí. Muy bien. Bueno, a ver, el asunto de política, bueno, se han dicho tantas cosas en los medios masivos de comunicación, de cómo va el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ha habido una gran expectativa, de hecho, previo a lo que fue su toma de protesta, bueno, desde lo que fue su anuncio como ganador de la contienda electoral al 1 de diciembre ha habido muchos pronunciamientos, inclusive hasta cambios ya en materia legislativa, y ya no se diga ya a partir del 1 de diciembre y sus mañaneras conferencias de prensa. Nos gustaría que nos dieras todo de todo lo que he platicado. ¿Tú cómo lo ves de manera general? Y si quieres ya después vamos a la parte fina, ¿no? Porque pues indudablemente que se han notado ya ciertos errores, ciertas cosas que pues a lo mejor no tienen muy contento a gran sector de la población. Sí, quizás el punto más crítico, el punto más importante, es que todo nuevo gobierno viene con un bono de expectativas, con lo que se llama un capital político, Sí, claro. que generalmente le dura para 2 años. Sin embargo, aquí mucha gente pensamos que Andrés Manuel casi se lo ha dilapidado antes de que tomara posesión. Ya había perdido buena parte de su capital político. Habría que decir aquí una situación. Él gana una elección con 30 millones de votos, con una mayoría amplia y además con mayoría en la Cámara de Diputados, de senadores, en congresos estatales, o sea, con un buen margen de maniobra. Sí, claro. Pero tuvimos una transición muy larga de 5 meses que fue muy desgastante. Y ¿cómo se evalúa un gobierno? Básicamente es su estilo de gobernar y su estilo de comunicar. Esas dos cosas. Claro, Y evidentemente necesitábamos tener un cambio. claro. Sobre todo después de 36 años de lo que se han llamado gobiernos neoliberales, desde 1982 hasta 2018. Estos gobiernos tenían otro estilo, otra forma de hacer las cosas. Sí, claro. Y yo creo que el país estaba preparado para que hubiera un cambio en las formas de hacer las cosas, la forma de hacer política, un cambio en las prioridades. Lo que ha sorprendido y asustado a mucha gente es una manera, digamos, un poco atropellada de ser del nuevo gobierno. Exacto. Y que se han cometido varios errores u horrores. Y el horror que más se produce es que se ha estado cometiendo casi un error un error grande por mes. Habíamos hecho una gráfica, no sé si la podamos mostrar. Sí. A ver si ahí en producción nos pueden ayudar de la lámina. Bueno, mientras la ponen, a ver, yo te preguntaría esto. Ajá.
dijiste algo muy importante, o sea, desde que se nombró, bueno, que se hizo el anuncio de que era el ganador de la contienda electoral. Ah, bueno, mira, ahí está, si No, quieres ahorita. esa no es, es donde está la gráfica de tiempo. Es donde de está la los gráfica de errores. tiempo. A ver si ahorita la podemos recuperar. Pero bueno, te comento, a ver si es esa. Es esta, sí. A ver, venga, de una vez. Bueno, ahí lo que vemos es que vemos primero en una línea de tiempo abajo, Sí. que vemos los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero Ajá. de 2018-2019. Ajá. El primer error, así se denominó de octubre, fue la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco. No porque se cancele el aeropuerto. No es el tema, o sea, no es lo más importante. No es lo más importante. Se hizo en Europa un estudio sobre qué países son los que más cancelan obras y los dos países que ganaban eran México y la India. No pasa nada si un gobierno cancela una obra, un aeropuerto, lo que sea. ¿Te acuerdas cuando se canceló también? Digo, son niveles diferentes, pero un tren. El tren a Querétaro. A Querétaro, el tren rápido sí. a Querétaro. Sí. O sea, pero se tiene que respetar ciertos protocolos. De acuerdo. Porque si no, tiene un costo irracional. O sea, nos vamos a quedar sin aeropuerto y al mismo tiempo vamos a tener que pagar como si lo hubiéramos comprado. Es absurdo. Es como ir a una taquería, llegar uno con muchísima hambre, de estas que le dicen, no, es que tiene que pagar primero antes de ordenar. Sí. Imagínate que llegas a la taquería, pagas, pero luego te peleas con el gerente de la taquería. Sí. Y dices, pues ya me voy, ya no quiero comer aquí. Entonces, pagaste y no comiste. Te quedaste con hambre. Y con todo el coraje del mundo. Sí, además. Así nos dejó Andrés Manuel con lo del aeropuerto. Ajá. O sea, vamos a tener en compensación un aeropuerto chafa en Santa Lucía, Ajá, sí. si es que se llega a hacer, que Y además yo lo dudo. está bien cuestionado por las aerolíneas internacionales. De hecho, lo que dicen los expertos es el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía se manejan con una sola torre de control, es el mismo aeropuerto. A mí me tocó como periodista cubrir 4 años la fuente de la Presidencia de la República y cubrir los desfiles militares del 20 de noviembre desde Palacio Nacional. Cuando se hace el desfile militar, se tenían que suspender todos los vuelos comerciales. No pueden... Sí, el espacio aéreo tiene que estar despejado. Exactamente, hay un solo espacio aéreo, Sí, es una sí, sola sí. torre de control para ambos aeropuertos. Es el mismo aeropuerto, sería como una extensión del mismo aeropuerto. Entonces, pero esas serían cuestiones técnicas. El problema es que pagamos, nos quedamos sin el aeropuerto y nos quedamos con un gran coraje. Claro. Entonces, es el peor escenario. Y además, sin las explicaciones Claro, además. que convenzan de que se tomó la mejor decisión. Entonces, ese fue el primero, si volvemos a la gráfica, en octubre. A ver, volvemos a la gráfica, por favor. A ver, ahí están. Luego tenemos el error de noviembre, el amago de Monreal, de que se van a cancelar las comisiones bancarias. Obviamente que todos los que tenemos cuentas bancarias sabemos que los bancos han abusado con lo de las comisiones. Sí. Se les ha pasado la mano, pero no se puede decir se van a cancelar las comisiones. Se puede decir se van a reducir, se van a racionalizar, no se van a vigilar. Claro. Porque aquí se les dejó mano abierta a los Se banqueros. puede sancionar, ¿no? Exacto. Sí. Pero este cuate así lo lanza al aire. Entonces ese fue y ahora, esos dos errores. Hubo una afectación, ¿no? Igual. Los dos provocaron devaluación del peso, Eso es lo que te iba a decir. caída de la bolsa de valores, Es de las caídas más alzas de las fuertes. tasas de interés, parálisis de proyectos de inversión, fuga de capitales. Entonces, estos errores han tenido un costo y algunas gentes simpatizantes del presidente dicen que es que son los que se oponen. No hemos visto oposición. Han tenido manos libres para hacer lo que quieran. Sí, por supuesto. O sea, nadie se les ha opuesto. Entonces, no pueden echarle la culpa, es que la mafia del poder no nos está dejando gobernar. Qué curioso, ya no se menciona el calificativo, o sea, ya no es tan recurrente, ya no tienen tanto rating. Es que ahora ellos son los que tienen el poder. Sí, Entonces, ¿verdad? ellos son la mafia ahora del poder.
Aguántame tantito, vamos a ir a la primera pausa y estamos aquí en tus propias palabras. Regreso. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia. Astele.tv. 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 Ya estamos de regreso aquí en tus propias palabras. A nombre de Alejandro Ruiz, le saluda Miguel Muñoz. Vamos a continuar la entrevista con Yuri Servolov, politólogo, y la verdad que está muy interesante todos los conceptos que nos está presentando en materia política, lo que nos está diciendo, lo que está sucediendo en su país, de manera particular, pues los errores que él está viendo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yuri, ¿te parece si regresamos a la gráfica? Regresamos a la gráfica, por favor, en producción, para que nomás la remate aquí nuestro buen amigo Yuri. Sí. A ver. El tercer error fue el que se da el 15 de noviembre, cuando se dice que siempre sí va a haber una Guardia Nacional. Aquí no estamos discutiendo de si necesitamos o no. Lo que se está viendo es que durante su campaña política, Andrés Manuel habló muchas veces de que no quería el ejército en las calles. Y ahora dijo, yo no lo dije.
Y inmediatamente salieron en los memes en las benditas redes sociales documentando, aquí señor lo dijiste, y aquí lo dijiste, y aquí lo dijiste. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que desgraciadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador no está escuchando la crítica. Sí. Y eso se llama soberbia. Uno comete errores, uno es humano. Sí, por supuesto. El, Pero es humano también reconocerlos. Ajá. es más humano Sí, es más reconocerlos humano. Sí. y ofrecer una disculpa. Sí. Y no pasa nada. Solamente los enanos no reconocen sus errores y se montan en ellos, ¿no? Y aunque todo el mundo le esté diciendo, te hiciste en los pantalones, Sí, claro. no, aquí salía así todo orondo, acá, y toda su corte aplaudiéndole. Y lo vuelve a regar, como lo de la consulta del aeropuerto. Todo el mundo le dice, oye, tu consulta te salió mal, es una burla, es una ofensa a la inteligencia, ¿no? Eso no es una consulta, no es nada seria. Lo están diciendo los expertos. Ah, no, pues me vuelvo a hacer en los pantalones. Y sigo con mi pañal todo floreado, ahí, Todo sucio. todo sucio, en vez de irse al baño y limpiarse, Ajá. ¿no? Lo mismo hizo Peña cuando fue a la feria del libro en Guadalajara. Ah, sí. ¿No? ¿Cómo olvidarlo? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Según Aristóteles solamente había dos cuestiones políticas fundamentales. Uno es obtener el poder y otro es ejercer el poder. Y podríamos agregar una tercera, es cuando uno va a entregar el poder. Claro. Las cosas que aquí preocupan es cómo está ejerciendo el poder Andrés Manuel Sí, porque está empezando. y si realmente tiene intenciones de regresar el poder, o sea, de soltarlo algún día, ¿no? Entonces, los problemas no son tanto los qués. Sino los cómo, ¿no? Exacto. Si quiere primero los pobres, está perfecto. Si quiere cancelar el aeropuerto, está perfecto. Si quiere bajar las comisiones bancarias, está perfecto. ¿Cómo? Hay que seguir los protocolos, las formas. Aquí para verlo hay una frase, quiero contar una frase y una anécdota que ilustran este punto. La frase es de un gran político mexicano, Ajá. don Jesús Reyes Heroles, que decía, en política la forma es fondo. Claro. Bueno, parece ser que Andrés Manuel está peleado con esa frase y que le valen las formas. Claro. Y eso se llama prepotencia. Ahora, la otra es, una vez el presidente Ruiz Cortines salió al campo y se le acercó a unos campesinos para plantearle un problema y le encargó a algunos de sus colaboradores que lo resolvieran mientras él seguía su gira. Pero de repente el presidente volteaba y veía a los campesinos y a los colaboradores y entonces decidió acercarse y les dijo a sus colaboradores, ¿qué pasa? Nada, señor presidente, estamos resolviendo el problema. No, es el modito. Porque estos estaban hablando con mucha prepotencia, con mucha insolencia, en vez de respetar a los campesinos. Claro. ¿Y qué es lo que sentimos? Yo voy a decir qué es lo que siento yo. Yo siento que el presidente nos desprecia, que el presidente nos está tratando como menores de edad, que el presidente lo único que le interesa es su verdad. Cuando mucha gente con credenciales, con experiencia, Sí, claro. con mucho prestigio, estamos hablando de un doctor José Woldenberg, o estamos hablando de politólogos, ¿no? José Antonio Crespo. Sí, o claro, Jesús Reyes escritores, Heroles, sí. que le están diciendo, señor presidente, tu consulta te salió mal, le vale. Esa actitud de insolencia, de prepotencia, Además de insultarlos también, ¿no? Sí. ajá, no es sana, porque parece ser que siguiera en campaña. Yo le diría, señor López Obrador, ya es el presidente de México y tiene que comportarse como presidente. Que en este terreno se siente como pez en el agua, ¿no? Digo, apenas ayer estuve en Iztapalapa y entonces, bueno, lo veías al señor, bueno, feliz. Y si alguien le va a pasar una tarjeta al presidente, que no le están pasando. Oye, en tal programa de televisión, Yuri Servolov dijo tal cosa.
Bueno, si le deberían de pasar una tarjeta y si algo debería de entender, es esto que voy a decir ahorita. A ver. Se hace política para llegar al poder, pero una vez que uno está en el poder, no puede uno hacer política. Uno ejerce el poder. Yo no puedo hacer política contra mi secretaria. Me la acabo. No tiene cómo defenderse. Sí, por supuesto. Yo ejerzo el poder, yo le digo, tiene que hacer esto no lo puede hacer, ¿sí? Pero jamás la grillo. Y Andrés Manuel está grillando desde el poder contra los periodistas, contra los críticos, contra la mafia del poder. Los fifís. Contra los fifís, contra todo eso. Entonces, ¿de qué le sirvió ir a la Facultad de Ciencias Políticas? ¿No? Por eso dicen que se tardó muchísimo, ¿no? Ahí de graduarse. Pues es que esa es la primera lección de la política. Cuando uno está en el poder, ejerce uno el poder, no hace política. ¿No? Entonces, ¿pero qué es Andrés Manuel? Tiene necesidad de seguir haciendo política como si estuviera en campaña y todos los días estar ahí. O sea, su conferencia de prensa, uno dice, ¿y ahora contra quién va a ir? Que por cierto es una gran cantidad de temas, ¿no? No, Son muchos, ¿no? O sea, no es sano que un presidente nos polarice, nos divida, nos confronte. A ver, te voy a preguntar de eso ahorita que estamos hablando de las conferencias de prensa. Tú lo sabes muy bien, Yuri, que el asunto de la política no hay casualidades. Y a veces hay ciertos signos en política que vemos que nos dan ciertas señales. ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Qué pasaría si en la conferencia de prensa, pues finalmente por la hora, por la edad, por lo que quieras, se nos desmaya el presidente? Pues ya pasó. Ahí te va. O sea, el día que andaba déjame terminar nada pidiéndole más. permiso a la tierra de hacer el Tren Maya. Sí, no, es que voy a lo siguiente. O sea, te digo porque me ha llamado mucho la atención todo su gabinete, o las personas que están en su momento ahí de su gabinete en las conferencias de prensa, todos de pie. Todos. Y el 70% de los de su gabinete son personas ya mayores. Tenerlos una hora parados se me hace criminal. Y también, no, empezando por él, ¿eh? Sí. ¿Qué pasaría si diariamente estás expuesto a una ventana nacional e internacional que azotes como tabla? Por lo que vamos a pensar que no tenga nada, pues simplemente se desmayó, oye, pues... Lo que hay que decir, pareciera que el presidente tiene mucha prisa. Como que temiera que algo fuera a pasar. Y entonces como que tiene que meterle velocidad, ¿no? Y todos los cambios hacerlos precipitadamente y parecen más ocurrencias. Cuando yo he dado clases de planeación estratégica y no solamente en México, a nivel internacional. Sí. Y lleva su tiempo la planeación estratégica. Claro. Pero eso es para garantizar que todo salga bien. Hay un poema folclórico británico que dice, por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo se perdió un jinete, por un jinete se perdió una batalla y por una batalla se perdió el reino. El diablo está en los detalles. Entonces hay que cuidar los detalles. ¿Qué es lo que vimos ahora con la estrategia de combate a Huachicol, que es el otro error, ahora el de enero? Sí. Que no se cuidaron los detalles. A ver, ¿qué te parece si me aguantas lo del huachicol? Porque ya nos tenemos que ir a la siguiente pausa. Estamos aquí en tus propias palabras, espacio de...
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. 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 Bien, ya estamos de regreso aquí en Tus Propias Palabras, un espacio de Alejandro Ruiz. Y bueno, continuamos aquí platicando con Yuri Servolov. Pues todo lo que, de lo que tú desde tu punto de vista estás viendo en estos primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero déjame ser objetivo, Miguel, A ver. porque también ha habido aciertos, ya ha habido buenas cosas. Por ejemplo, el que haya austeridad republicana, el que se le quiten las pensiones a los expresidentes, el que se acabe con los lujos y los excesos, el que se combata el huachicol. Esas son cosas positivas, pero los errores y horrores han sido también gigantescos. Sí, claro. Por ejemplo, la torpeza con la que Andrés Manuel manejó el helicópterazo donde murió La un gobernadora senador de Puebla, y sí. una gobernadora. Sí. O sea, eso realmente habla muy mal de su calidad moral. Y porque sabemos que no era cualquiera Rafael Moreno Valle. Era el político que más se le estaba enfrentando Sí, claro. y que ya le había provocado 2 derrotas políticas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que no es menor. Y que le había ganado el Estado de Puebla con su esposa, a pesar de que Morena había ganado todas las otras posiciones políticas. Entonces, ha habido estos malos manejos del presidente. Yo no diría, ¿por qué siendo un político tan avesado? Bueno, yo desde mi punto de vista, esos errores solamente tienen una palabra, que es soberbia. La soberbia es la peor consejera, porque uno ni oye, ni nada, ni escucha. No, la crítica lo hace crecer a uno. Claro, las verdades son las que duelen. Sí, lo que estoy diciendo ahorita son verdades que le deberían de doler al presidente. Claro. Y que debería de corregir y de decir, oye, ¿realmente mi consulta es una burla? Sí, señor presidente.
es algo de vergüenza a nivel mundial. Fíjate que hace ratito yo te preguntaba en uno de los cortes acerca de que si lo que estamos viviendo en este momento ya con la nueva época, con la cuarta transformación del presidente López Obrador, estamos viendo el regreso, o sea, lo que vivimos hace muchos años con el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, con López Portillo, con el PRI de esa época que al paso del tiempo se ha convertido en Morena, no en automático, pero sí en muchos de las figuras que estuvieron en esas administraciones, ahora los vemos, inclusive, pues hay que decirlo, López Obrador fue un priista de esa época hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, poco antes del sexenio de Carlos Salinas. Yo te diría que tienes razón y eso es una crítica que se ha hecho, pero yo haría una puntualización. A ver. En el fondo parece ser que es el mismo programa. De un gobierno estatista, de un gobierno populista, de un gobierno un poco demagogo, un gobierno más cargado hacia la izquierda, Sí. un gobierno más intervencionista. Ya está bien, o sea, si eso es el péndulo que ahora nos toca de derecha, ahora nos toca de izquierda, los de derecha Claro. tuvieron mucho tiempo. Sí, por supuesto. Y necesitábamos un cambio, necesitábamos que los neoliberales mordieran el polvo y se fueran, Que aprendieran. y que hubiera un cambio. Pero déjame decirte una cosa, el viejo PRI cuidaba las formas. Nosotros decíamos, es que son autoritarios, son absolutistas, son corruptos, pero demuéstraselos. No, todo Sí, lo hacían no había impecablemente, forma, no había sí. forma. Y en cambio, con Andrés Manuel, las formas es un desaseo, pero todos los días. O sea, ahora, hay cosas delicadas de fondo. Uno es la república. Otro es la división de poderes. Otro es el federalismo. Y se los están llevando entre las patas. Y ahí nos estamos llevando entre las patas al país. Sí, claro. No se vale jugar con un país. O sea, se tiene que ser responsable con un país. Porque se causa mucho sufrimiento innecesario. O sea, yo veo que Andrés Manuel tiene muy buenas intenciones de querer cambiar, pero a la hora de no cuidar los detalles, o sea, provocan despidos innecesarios, provocan suspensión de instituciones, provocan que se cancelen programas que estaban atendiendo, y esto nos puede llevar a un colapso nacional. ¿Qué dices, André? Qué bueno que estás diciendo de los despidos. Yo escuché una declaración hace algunas semanas de Martí Batres que exactamente le criticaban esa parte de los despidos de que está haciendo la administración López Obrador. Y él contesta, dice, bueno, si a esas vamos, dice, entonces revisemos los despidos del entonces presidente Miguel de la Madrid, que, bueno, dijo un número estratosférico. Pero... Sí, pero el hecho de que una persona robe no me da permiso a mí de robar. El hecho de que Sí, una claro. persona mate no me da permiso a mí de matar. El hecho de que los otros hayan cometido errores no me da derecho a mí de cometer esos errores. Entonces, ¿cuál fue el aprendizaje de la historia? Claro. Entonces, lo peor que puede haber, nosotros criticábamos muy fuertemente al gobierno de Peña. ¿Por qué? Porque decíamos, se aperró la Constitución con su famoso pacto por México, que nosotros lo veíamos como el pacto contra México, ¿no? Y que hicieron la partidocracia, que fueron sancionados muy fuerte en las elecciones. Sí, claro. Pero ahora vemos a Andrés Manuel y Morena haciendo lo mismo. Nada más que ahora hacia la izquierda, antes era la derecha. Sí, claro. Y dice Einstein, lo dice con una palabra más fuerte, que como estamos en televisión no la voy a decir, dice, lo más tonto es pretender obtener un resultado distinto haciendo lo mismo. Y Andrés Manuel es hijo de Peña. Está haciendo lo mismo que Peña. Es más, Andrés Manuel no se explicaría, no existiría si no hubiera sido Peña. Peña es como su mamá, ¿sí? Nada más que Peña era capitalista y Andrés Manuel es comunista. Oye, Uno pero era de derecha y otro es de izquierda. Oye, pero si era su mamá, digo, ahorita me acordé nada más la cara del pobrecito Peña. Bueno, el, era día corrupto. el día de la toma de protesta Sí.
hijo, lo trató horrible. Y Peña era corrupto y Andrés Manuel dice que es honesto, pero Peña era un cínico y Andrés Manuel está siendo un insensible. Ajá. Entonces, yo los veo desde afuera y digo, son igualitos, nada más que uno negro y otro blanco. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambio? Por eso mucha gente dice es que esta cuarta transformación está siendo una transformación de cuarta. ¿No? Entonces, ahora, si no es así, que Andrés Manuel nos calle la boca, pero no diciendo es que son prensa fifí. A mí ¿Cómo, que me lo ¿Cómo diga. nos puede callar la boca en cuanto a resultados, por lo menos de aquí en el transcurso de este año? Esa es la palabra clave. Ajá. Cuando nosotros vimos las reformas estructurales de Peña, Sí. yo lo dije en un programa de radio en Nuevo León, Ajá. dije, sí se cumple lo que está ofreciendo Videgaray, al final del sexenio yo le lamo las suelas de sus zapatos. Yo estaba seguro que no, yo estudié economía, tengo mención honorífica, ¿no? En la Honorable Universidad Nacional Autónoma de México. Y nosotros decíamos, no van a funcionar las reformas. ¿Por qué? No porque quisiéramos que no funcionara, Sí, no por desearles algo malo. O sea. sino porque no se estaba tomando en cuenta la demanda, no estaba tomando en cuenta el mercado. Ahora, Andrés Manuel dice, voy a hacer estos cambios. Nosotros los tenemos que analizar objetivamente. Claro. Vemos que quiere hacer un tren Maya, quiere desarrollar el istmo de Tehuantepec, quiere hacer una zona libre en la frontera. Todo lo analizamos, vemos todo, vemos las cosas positivas, las negativas, tratamos de ser objetivos. Yo lo que quisiera es que Andrés Manuel le fuera bien. Y porque si le va bien a él, si le va bien a su gobierno, le va bien a México. Pero lo que quisiera es que fuera un gobierno para todos los mexicanos. Claro. No nada más para su pueblo sabio. Porque si yo traigo aquí a mi sirvienta y nada más la consulto a ella, pues obviamente que va a decir que sí a todo lo que yo diga, ¿no? Y yo voy a decir, es que es mi pueblo sabio. No. O sea, él tiene que gobernar para los ricos, para los pobres, para los de izquierda, para los todos. de derechas. Aunque haya votado solamente 30 millones por él, él es el presidente de todos los mexicanos. Esto habría que metérselo en la cabeza, Andrés Manuel. Sí. Eres presidente de todos los mexicanos. Ya no eres el presidente de Morena. Ya no eres el líder de Morena. En tu experiencia, ¿tú ves que puede haber, como en sexenios anteriores, y de hace mucho, por supuesto, desaparecidos, presos políticos? O sea, todo lo que nos hemos quejado y se ha quejado Andrés Manuel, ¿eso se va a repetir en estos 6 años? Pues él acaba de liberar a los presos políticos. Y él dice que no viene a reprimir y que es tolerante, pero no lo ha demostrado. Ahora, el problema no es tanto Andrés Manuel, sí, sino las fieras que están abajo de él. Llámese Monreal, llámese Ebrard, llámese Bejarano. Que ya se le están empezando a salir del guacal al presidente. Y al rato van a querer hacer de las suyas. Y lo vimos cuando él dice que es muy honesto, pero alrededor de él hay varias gentes que tienen unos expedientes de corrupción impresionantes. Entonces, ¿cuál es la clave? Las instituciones. Es peligrosísimo que todo esté descansando solamente en una persona, en él. Es desgastante, ¿no? Él es el que anuncia, él es el que declara, él es el hombre orquesta. El que todo. El que todo. Y nosotros sabemos, porque tenemos información de todo el gobierno y de adentro de ellos, cómo hay un sector, por ejemplo, el de Marcelo Ebrard, que no dice nada, pero él controla los líderes del Congreso y controla también a parte a Sheinbaum, que fue la que apoyó, y que él está como esperando por si se colapsa Andrés Manuel para entrar de recambio, ¿no? O Manuel Velasco, que está ahí esperando para ver si cae Olga
y él quedarse con la Secretaría de Gobernación. Claro. Entonces, no dice nada y dejan que el presidente, el ganso, se esté dando de topes y chocando Y se llega a y que cansar. tenga todo desgaste. Y ellos están ahí esperando que se rompan la piñata para ellos estar abajito, cacharla toda Como buenos mercenarios. del poder. Bueno, vamos a la siguiente pausa. Estamos en tus propias palabras. Regreso. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como Astele.tv. 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 Bien, ya estamos de regreso aquí en tus propias palabras a nombre de mi buen amigo Alejandro Ruiz. Bueno, vamos a los últimos minutos aquí de esta interesante plática, análisis que nos has dado. Y yo te preguntaría, ¿dónde está la oposición? O sea, ¿dónde está el PRI? ¿Dónde está el PRD? ¿Dónde está la Acción Nacional? ¿Dónde está esa contraparte que debería de existir, no? Desgraciadamente, lo que se dice que en política lo que resiste apoya. Y el PRI y el PAN y el PRD se quedaron como cadáveres, como damnificados.
ahorita el PRI nos acaban de informar que está aprobando junto con Morena la Guardia Guardia Nacional. Nacional. Entonces se quedó sin oposición. Ujú. ¿Y cuál puede ser el único freno para los únicos límites que tenga Andrés Manuel? Uno, el de la realidad. Sí. Pero parece ser que a él le vale gorro la realidad. Y peor para la realidad, ¿no? Desde su perspectiva, ¿no? Claro. Lo otro, los medios de comunicación. Que algunos medios de comunicación están ejerciendo la crítica, pero él la descalifica. A ver, sobre eso es muy importante. Es que son muchos temas, pero a ver, lo estás tocando y me lleva a preguntarte, ¿eso ha influido también para que haya tanto despido en los medios de comunicación? Y tanto cambio. Sí, sin duda, porque muchos medios vivían ahí, digamos, de su amaciato con el gobierno. Y eso se acabó. Y eso es sano. Pero O sea, esa parte es buena, esa parte positiva. yo creo que hay muchas cosas del cambio que son positivas, que el país necesitaba una sacudida, es cierto. Pero esta sacudida se tiene que hacer con tiento, con inteligencia, Sí, claro. con pausa. Se tiene que hacer con la participación de todos. Yo veo muy peligroso que un presidente y su partido actúen como una camarilla que se apodera del poder, que se apoderan de la Constitución, que se apoderan de las instituciones, que se apoderan de las leyes, que se apoderan del presupuesto, que se apoderan de los programas, y que todo mundo que no les haga la corte, entonces es un apestado. Sí, lo descalifica. Es señalado y todo esto. Entonces, actúa, si no como una mafia, como era la otra, actúan como una banda. Muy similar también. Por eso yo digo, Andrés Manuel, si realmente quieres ser un presidente de los mejores en la historia de México y hacer la cuarta transformación, tiene que hacer las cosas distintas. Claro. ¿Y cómo es hacer las cosas distintos? Uno, respetando la Constitución, respetando la división de poderes, respetando el federalismo, respetando la república, Sí. respetando a la sociedad, respetando a las instituciones, tomando en cuenta a los intelectuales. Peña los despreció. Peña despreció a los expertos, a los académicos. ¿Y qué pasó? No hubo los resultados y entonces ahí está la consecuencia. La sociedad se le fue encima. Sí, claro. Y Ahora, Andrés resultados Manuel, muy malos. mientras haya resultados, no hay problema. Ojalá que Andrés Manuel me calle la boca con resultados. ¿Qué es lo que vemos? Ya no nos va a dar tiempo de ver las gráficas, pero lo que estamos viendo es que ya hay un deterioro en los escenarios económicos, afortunadamente todavía ligeros. Muy bien. ¿Te Para parece? 2019 y 2020. ¿Tienes Sí, ya la podemos preparada? mostrar, sí, a ver, si si quieren. podemos ver la siguiente La gráfica lámina. de los escenarios económicos. Escenarios económicos, por favor. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que la tasa de crecimiento del PIB, que durante los gobiernos neoliberales fue de 2.1 en promedio, A ver, ahí está. ahí está bajando ya a 1.9% para 2019 y 2020. La inflación, estos son pronósticos de 32 grupos de análisis económico que consulta el Banco de México. O sea, no es mi opinión, ¿no? La inflación se mantendría controlado. El tipo de cambio que tuvo una devaluación en 2018, ya tendría nada más un ajuste por abajo de la inflación en 2019. Pero hay que decir que estos pronósticos fueron a principios de diciembre, antes de la aprobación del presupuesto, Sí. antes del desabasto de la gasolina y antes de la visita de los funcionarios de Pemex a Nueva York, desastrosa, que es el otro error de enero, que nos faltaba mencionar, y nos faltaba mencionar el otro error, que fue la gestión del helicópterazo, donde mueren la gobernadora de Puebla y el senador de Puebla. Entonces, ya estamos viendo este deterioro. Ayer ya algunos grupos estaban bajando los pronósticos económicos para México para este año y ya se está hablando del riesgo de que suban el costo de la deuda de México. Esto significaría... ¿Cuándo se podría dar eso? Viendo los indicadores. En esta próxima semana.
Y esto significa que el gobierno se quedaría con menos recursos y ya muchos de los programas estrellas de Andrés Manuel ya no la alcanzaría. Entonces, los errores tienen costos. Entonces, ¿qué necesidad hay? ¿Por qué no oír a la crítica? Sí. ¿Por qué no oír a los expertos? El problema no es los cambios que él quiera hacer. Todo eso es válido. Bienvenidos los cambios. Los cómo, ¿no? De lo que mencionabas. Los cómo y las formas. ¿No? Entonces, ¿por qué ir como caballo desbocado? ¿No? Lo más fácil de un caballo desbocado es que acabe desbocado. Sí. O que acabe estampado en algún lugar. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo sí quisiera que hubiera un cambio político, un cambio económico, un cambio social, un cambio que beneficie a los mexicanos. ¿Qué tanto nos puede perjudicar? Porque estamos ya en los últimos minutos y es un tema también importante, el asunto Venezuela. Materia política, materia económica. Yo ya lo había preguntado a otro experto que ha venido aquí en tus propias palabras, pero te lo pregunto a ti ahora. ¿Nos puede pasar lo mismo que a Venezuela? ¿O tú cómo ves? Pues se decía que Andrés Manuel cómo iba a gobernar. Si iba a ser como estadista, como trató de ser, como fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, Sí. o como líder mesiánico, populista, demagógico, etcétera. Desgraciadamente, en este mes y medio que lleva en el poder y los 5 meses antes, o sea, digamos el último mes antes de la toma de posesión, empezó a dar un toque mesiánico que asusta. Sí, muy marcado. Muy marcado. La gente le decía, oye, no invites a Maduro a tu toma de posesión, ¿no? Y él lo invitó. Y lo invitó. Claro, casi le hicieron el come si te vas, ¿no? Así de, Sí. aterrizas, pero y te vas. O sea, no te presentas al Palacio Nacional y todo eso. Sí. Bueno, no se presentó al Palacio Legislativo, pero sí a Palacio Nacional. Sí, a Palacio Nacional. Entonces, aquí la cuestión es si Andrés Manuel va a querer estar gobernando en contra de los medios, en contra de los empresarios, en contra de los organismos autónomos, en contra de la sociedad organizada, en contra de la inteligencia, a trompicones, y en una batalla Eso de le va a todos los perjudicar, días. ¿no? Que eso es lo que le bajó ya un poquito. Ajá. Después, sobre todo del helicópterazo, lo Sí, vimos claro. que se cimbró. Y ahora con lo del huachicol ya hasta dijo, no, pues sí tengo miedo, aunque no soy un cobarde. ¿Sí? Pero ahí lo que vemos es qué necesidad. Claro. Pero qué necesidad de hacer las cosas mal. Muy Si bien. se pueden hacer las cosas bien. De acuerdo. O sea, tiene la legitimidad, tiene Sí. la legalidad, tiene el respaldo de 30 millones de mexicanos, Que no es cosa menor. tiene un cheque en blanco para ejercer el poder. No tiene permiso de equivocarse. No tiene permiso de que nosotros vengamos acá dentro de 3 meses o dentro de 6 meses Sí. y traigamos la otra gráfica de los errores de marzo, de abril, Sí, de no, mayo, no. de junio. O sea, no se vale. Muy bien. Pues estamos ya en los últimos minutos y sí me gustaría que nos dieras una conclusión de qué es lo que esperas en materia política este año. Pues mira, desgraciadamente México es un país con instituciones bebés, instituciones muy débiles, donde la fuerza de un presidente avasalla. Sí, claro. Y si tenemos un presidente sin contención, esto se vuelve impredecible. O sea, entonces puede pasar desde que nos vaya muy bien Sí. hasta que nos vaya de la patada, De la patada. a todos. Entonces, lo que vemos es, el signo es la incertidumbre. Y los empresarios lo que requieren es certidumbre. No hay problema si quiere el presidente cambiar. No hay problema si quiere dar sus becas, si quiere crear sus universidades. Sí. Todo eso lo Todos puede los, hacer, los programas. pero sin generar miedo, sin generar incertidumbre, porque si no, él mismo pierde el control. Y si pierde el control
se puede dar cualquier escenario. Bueno. Esperemos que no. ¿Reelección? Pues ¿A lo lejos? ¿Lo él- percibes, él lo di- hueles? Él dice que no. Pese a que él diga que no. Él dice que no. Y a mí no me preocuparía si hay un gobierno que da resultados, que combate la corrupción, que genera crecimiento económico, que genera mejor distribución del ingreso, que da seguridad y todo eso, que se quede 100 años. Es más, puede haber hasta un gobierno militar, Bueno, si da resultados. Lo malo es un gobierno que no da resultados, que no da información, que da puras excusas y que se la pasa simplemente cuestionando a todo el mundo. pues es lo que se Criticando. está viviendo actualmente. Eso es el peor escenario. Muy bien. O sea, ojalá que tuviéramos un presidente que nos permita irnos a dormir tranquilos todas las noches y saber que vamos a despertar y vamos a tener un país próspero, un país seguro, un país que como México es una potencia Muy que bien. nos puede dar para todos. Pues te agradezco mucho tu participación aquí en Tus Propias Palabras. Gracias a ti, Miguel, y gracias a todo tu auditorio. Perfecto. Muchísimas gracias a todo este gran auditorio de En Tus Propias Palabras y a nombre del titular de este espacio, Alejandro Ruiz, se despide Miguel Muñoz.